¿Dónde andamos, mi gente? Puente de Camotlán, ánimo raza. Para esta noche Mi casita. vamos a empezar. ¿Qué dices, carnal? Nada, aquí nomás, mira. Vientos, vientos. El canal. ¿Qué dices, mi compa? Nada, nada. Se acabó. Aprovecha. Pero sigo siendo el rey. Juventud, talento y experiencia son la mezcla perfecta para hacerte estremecer. Desastre R15 de Rey Bueno. No se hable más. Es hora de prender el ambiente. Rey Bueno y demás músicos ya traen sus instrumentos en mano. Y la voz de Marcelo Curiel está por estallar. Aquí están los consentidos de San Pedro Lagunillas, Nayarit. Los creadores indiscutibles del género Tecnobanda. Los creadores indiscutibles del género Rey Bueno. Ahora en serio ya está terminado. Desastre R15. R15, la leyenda continúa. Ándale, sí, buenas noches, gente bonita. Ya fue esa invitación. Novios, esposos, felicidades a los esposos. Ya fue esa invitación, amigos de banda de R15, metido San Pedro Lagunillas, Nayarit. Para todos ustedes, comenzamos. Hoy nomás, ánimo, fuera. Oye, Corita, ¿ya viste a la serie cómo está de bigotona? Sí, nos hizo el bueno. Otros lo quieren corto, unos lo quieren más largo, y otros lo quieren más corto. Unos lo quieren gordo, otros lo quieren flaco, unos lo quieren más corto y otros lo quieren más flaco. Unos lo quieren rojo, otros lo quieren negro, unos lo quieren más blanco y otros lo quieren más negro. Unos lo quieren lindo, otros lo tienen feo, unos lo quieren más lindo y otros lo tienen más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote. ¡Eso!
Unos lo quieren corto, unos lo quieren más largo y otros lo quieren más corto. Unos lo quieren gordo, otros lo quieren flaco. Unos lo quieren más corto y otros lo quieren más flaco. Unos lo quieren blanco, otros lo quieren negro. Unos lo quieren más blanco y otros lo quieren más negro. Unos lo quieren lindo, otros lo quieren feo. Unos lo quieren más lindo y otros lo quieren más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto?